un tema que el Señor puso desde hace 3 semanas. Estaba yo pues buscando al Señor, estaba yo tratando de ver, ¿verdad?, qué era todo lo que yo tenía que hacer. Y mientras estaba yo en medio de eso, pues yo reflexionaba de lo que quería hacer en el año, y estaba yo con esas cosas, ¿verdad?, que normalmente tenemos en mente en enero, y de todas las cosas que queremos hacer. Estaba yo pensando que tengo un chorro de trámites administrativos, irme a parar a dependencias de gobierno y varias cosas que tenemos que hacer todavía. Y en medio de todo, ¿verdad?, entre familia, congregación, pues mis asuntos personales y todo eso, pues me di cuenta que ya me estaba yo abrumando, y seguramente a ti te sucede lo mismo. En medio de esa tormenta de ideas, ¿verdad?, que a veces tenemos cuando vemos todo lo que tenemos por delante por hacer, a veces nos podemos abrumar. Y entonces yo, tras esa tormenta de ideas, comencé a ver el tamaño de todo esto, mis pensamientos comenzaron a volar, y yo tuve que detenerme un momento y con autoridad tuve que decir: en el nombre de Jesús, todos mis pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Tuve que callarme, porque ya me estaba yo abrumando con todo eso. Y entonces, en medio de ese silencio que se produjo, cuando logré que mis pensamientos se callaran, lo que comencé a pensar fue: no quiero intentar siquiera empezar a hacer esto si tú no estás, Señor. No quiero hacer todo esto solo. Me resisto a poder hacer una sola cosa si tu Espíritu Santo, si tu presencia no están en todo eso. Y sabes, esa sensación que tenía una y otra vez en medio de todo lo que yo estaba pues pensando en ese momento, pues me llevó a levantar mis manos ahí donde estaba. De hecho, estaba yo en un pasillo, estaba yo atrás de una casa en un cachito de pasto, y estaba yo ahí, y ahí levanté mis manos y comencé a tener mi propia reunión personal ahí. Tuve mi reunión de domingo, pero ahí. Y entonces comencé a buscar al Señor, ¿verdad? Y ahí comencé a pensar cómo es que rendirse, porque esa fue la actitud que tuve: tengo que rendirme. Rendirse al Señor es más que levantar las manos en un tiempo de reunión. Rendirse es más que haya lágrimas en un tiempo de cantos. Rendirse puede inclusive hacer más allá que poder entonar o repetir ciertas letras, ¿verdad?, de yo me rindo a ti. Hay cosas que se vuelven insuficientes cuando hablamos de las profundidades de Dios, cuando hablamos de todo aquello que el Señor pide de nuestro corazón todo el tiempo. La verdadera rendición al Espíritu Santo, ¿sabes?, inicia cuando nosotros dejamos de querer controlarlo todo. Mientras te digo esto, adivina a quién le estoy predicando. A mí. Porque si algo el Señor sigue insistiendo y insistiendo, es a que suelte el control de las cosas. Porque cuando tú estás al frente y tienes una responsabilidad, sea tu familia, tu trabajo, ¿verdad?, sea un ministerio, el primer impulso, la mayor necesidad que tú sientes es que no se me escape del control. Sin embargo, Dios quiere que nosotros aprendamos a dejarlo actuar a Él, de poder decirle qué cosas debo cambiar primero, porque ese es nuestro impulso. Debo detenerme de estarle diciendo al Señor: Señor, yo siento que en prioridad deberías de quitarme esto y esto y esto y esto. Cuando te das cuenta que empiezas a avanzar en la vida cristiana, de pronto el Señor te habla y te empieza a decir: hey, ¿ya pusiste atención en esta área? Quiero que hagas algo con eso. Yo creí que había otras prioridades, pero eso es lo que el Señor quiere en ese momento. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a través de lo que podemos ver como rendición en la palabra del Señor.
Porque la rendición a Él empieza así, de verdad, cuando renunciamos al derecho de poder decidir por nosotros mismos en asuntos divinos en nuestra vida. Eso es algo tan común, a poder dejar las riendas de nuestra vida, dejando que el Señor sea Señor. Repite conmigo, que el Señor sea Señor. A dejar de proteger esas áreas en mi vida que no he dejado que sean tocadas por la luz del Señor. Esos rincones oscuros que normalmente estoy defendiendo y no dejo que Dios meta la mano y haga lo que quiere hacer con esas áreas. Eso es rendición. Mientras el alma siga siendo el dominio, ¿verdad?, de nuestra voluntad, mientras nuestra alma siga siendo gobernada y sigan siendo los terrenos en donde yo hago lo que quiero, incluyendo mis pensamientos, mis decisiones, mis emociones, el Espíritu no puede gobernar. El Espíritu Santo no puede gobernar nuestra vida. Y tenemos una urgencia porque podamos experimentar el gobierno del Espíritu. Y te voy a decir por qué. Porque una vida que no es gobernada por el Espíritu ni siquiera puede considerarse que es un hijo o una hija de Dios. Los que son guiados por el Espíritu, esos son ¿qué? Hijos de Dios. Entonces te das cuenta de la importancia que existe en que podamos todos nosotros constantemente ir y rendirnos delante de Él, en donde le vemos con una actitud de rendir el corazón, de poner a su disposición todo, y Él empieza a responder. ¿Te diste cuenta de lo que sucedió hace un rato? Empezamos a hablar del estar disponibles para el Señor y empezamos a hablar de tener esa actitud correcta para Él y dijimos, empiézalo a buscar de esa manera, y la presencia de Dios empezó a sentirse. Porque el Señor responde ante los corazones que se doblan ante Él. Entonces, la rendición no es un momento. La rendición no es un evento. La rendición es un proceso constante. ¿De qué? Es un proceso de ir desocupando lo que hay aquí adentro, sacando lo que hay aquí adentro y constantemente poniendo en el interior las cosas que son de Dios. Desocupándome del yo, desplazarlo constantemente, para que la presencia de Dios que está activa dentro de mí, porque todos los que son hijos tienen el Espíritu Santo viviendo en su interior. Esa presencia activa de Dios funcionando tome su lugar cuando yo hago al yo a un lado. Muchos quieren ser guiados por el Espíritu Santo, pero no siempre están dispuestos a ser vaciados primero. Y la realidad es que a veces estamos tan llenos de nosotros mismos y de nuestros propios deseos que no nos vaciamos de ellos, y cómo Dios puede llenarnos de Él. Para que el Espíritu Santo traiga llenura a nuestra vida, para que Él ocupe los espacios de tu mente, de tus decisiones, de tus palabras, de tus planes, de en medio de todo eso, de tu corazón, de tus actitudes. Cuando queremos que sea Él el que los llene y le decimos, ayúdame, en realidad lo que tenemos que entender es que el Espíritu Santo está diciéndonos, sí, pero vacíate. Sí, pero saca todo aquello que ocupa el lugar que yo debo ocupar. Porque de lo contrario, Él no puede gobernar, no es que no pueda, Él no va a gobernar en una vida que no quiere ser gobernada. Entonces, mientras el alma esté llena de deseos, de temores, de heridas, de planes propios, de opiniones fuera de la palabra, de estrategias humanas, entre más llenos estemos de ese tipo de cosas, entonces no hay lugar para la presencia de Dios en nosotros. La dirección de Dios
no se va a imponer. No busca el Señor competir con tus decisiones humanas. Escucha, el Señor no es una persona que se va a poner a pelear contigo para que le hagas caso. Él viene, te habla, te persuade y te dice, ¿quieres? Porque la rendición voluntaria al Señor es básica para Él. Él quiere corazones que se ofrendan, que se rinden voluntariamente y no a la fuerza. Si no, seríamos robots. Los programas actúan así para Dios, cantan así para Dios, se congregan, se llevan bien con los demás, hacen esto, son ejemplos en el trabajo, se comportan así con su esposo, con su esposa, y entonces programaditos, pues ¿cómo? Pero el Señor no quiere robots. El Señor quiere corazones dispuestos a ser vaciados de sí mismos, pero llenados de Él, para que haya más de Él, más de sus deseos, más de su propósito, más de sus planes, más de su palabra, más de su entendimiento, más revelación de Cristo. Y entonces, la rendición para los hijos de Dios comienza cuando nosotros dejamos de actuar por iniciativa propia, cuando los asuntos son del reino. Tu vida es un asunto del reino. Tus hijos son un asunto del reino. ¿Dónde sirves y cómo sirves? Son un asunto del reino. ¿Con quién te relacionas? ¿Qué amigos tienes? ¿Qué escuchas? ¿Qué miras? ¿Qué piensas? ¿Qué hablas? Todo eso es un asunto del reino. Si nosotros los hacemos asuntos humanos y nuestros, entonces sacamos a Dios de la ecuación, y esa es la razón por la que nuestras vidas tienen tanto desorden, porque Dios no gobierna aún en medio de esas áreas chicas y grandes. La rendición comienza cuando no te mueves solo porque tienes una necesidad. Hay personas que se ven en necesidad e inmediatamente su carne es pide ayuda, pide ayuda, pide ayuda. Hay gente que vive en necesidad e inmediatamente, ¿dónde pido prestado? ¿A quién no le he pedido? ¿A quién no le he pedido? Hay gente que se ve en necesidad en su familia y entonces comienza a pensar, ¿qué pide mi carne? Que renuncie, listo, pum, y botan todo. Una persona que se rinde al Señor constantemente aprende que no se puede mover solo por una necesidad. Nuestras necesidades, escucha, están en las manos del Señor, y Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria todo lo que necesitemos. Esa es la verdad. Esto quiere decir que una necesidad no nos puede mover, ni económica, ni humana, ni ministerial, ni por una persona. No podemos movernos si el Señor no te dice, muévete. La rendición comienza cuando aprendemos a callar, cuando tenemos todas las ganas de opinar. Todos tenemos opiniones, ¿cierto? ¿O nada más soy yo? ¿Cuántos tienen opiniones? ¿Verdad que sí? Todos opinamos, ¿verdad? Todos podemos el día de hoy pensar algo respecto del suéter que trae mi esposa. Y unos estarán pensando, ay, con este calor, y ella trae manga larga. ¿Y su opinión? Ahí está. Todos tenemos opiniones sobre cualquier asunto, me explico, pero ellos no saben que mi esposa es súper friolenta y que en la misma playa mi esposa usa suéteres. Entonces yo digo, pues yo que la conozco, ¿verdad? Un suéter de manga larga cuando hace calor, pues yo entiendo que con mi esposa. La rendición comienza al consultar al Señor antes de actuar. Eso es rendición. ¿Es parte el cantar? Sí. ¿Es parte el proclamarlo a Él y decirle, Señor, me rindo a ti, como lo que cantábamos, ¿verdad? Sí, pero no lo es todo. La realidad es que no puede ser un acto de sometimiento, ¿verdad?, en solo las cosas que quiero. No puede ser un asunto solo externo, tiene que ser algo interno también. ¿Cómo notas que hay rendición en tu vida?
Notas que hay rendición en tu vida porque en medio de todas las inquietudes que tenemos, ¿verdad? Porque todos tenemos inquietudes, tenemos impulsos de cómo resolver los asuntos, de qué hacer en tal cosa, qué decirle a una persona. Tengo unos vecinos, les voy a hablar de otros vecinos. Es que ya casi me acabé en todas las demás ilustraciones a los vecinos de la calle, ¿no? Estos son nuevos. Y entonces resulta que no son vecinos porque es temporal, pero son 7 hombres que trabajan en una obra, no sé en dónde. Entonces ya se imaginarán, 7 hombres solos, sin esposas, ¿verdad? En una casita. Bueno, eso es un despapay. Sin embargo, estos vecinos, hay quienes son bien educados y hay quienes hacen de lo peor. Y durante 1 mes y medio yo he estado luchando, ¿verdad? ¿Cómo hablo con ellos? Porque hacen sus desmanes arriba de la azotea, allá se suben a tomar, etcétera, y hacen otras cosas. El tomar es lo mínimo. Y obviamente ahí están las ventanas de nuestras recámaras. Todo lo escuchamos, todo lo vemos, nos damos cuenta de todo, ¿verdad? A quién meten, a quién sacan. Pero hay cosas que ya nos están afectando como vecinos. Entonces yo esperaba y decía, desde un principio, yo ya le decía a mi esposa, no, ahora sí, me voy a ir a pelear. Decía, pero me van a romper la boca, son 7. Y eso me detuvo al inicio y después dije, no, estoy mal. Es que no puedo simplemente llegar y decirles todo lo que siento y desembuchar, ¿verdad?, el asunto. Pero es que así estamos acostumbrados. Literal, tuve que llevar este asunto delante del Señor y le dije, mira Dios, no tengo las palabras. En este momento estoy encendido, me molesta mucho que mi familia esté atravesando por esto, pero tú me dirás el momento y lo que les tenga que decir. Y estuvimos orando casi 3 semanas porque el Señor mostrara el momento. Y el día de ayer en la tarde estaba yo en mi estudio, oigo por ahí la camioneta de uno de ellos y haz de cuenta que yo siento como un jalón. Ahora, ve a hablar con ellos. Dejé todo lo que estaba haciendo, salgo a la calle, veo una camioneta estacionada y le empiezo a preguntar a la persona, disculpe, ¿quién está a cargo del grupo de personas que vive aquí? Soy yo. Mire, tengo este asunto, pasa esto, espían por las ventanas de mis baños, se orinan en la azotea, hacen tal cosa, hacen esto, hacen aquello, lo demás no se los voy a dar en detalle, no sean chismosos, no sé qué. Miren, terminé de hablar y estaba yo en calma. Y en eso se baja el tipo del otro lado, cierra la puerta y empieza a dar vuelta. Dije, ya me agarré a trompazos aquí. Y ahí estaba, Alex había ido a dejar unas cosas y le dije, Alex, quédate aquí. Y él estaba viendo desde mi puerta. Sí, o sea, no soy tonto, ¿no? Él trabajó como policía, o sea, digo, pues. Y entonces le digo, quédate aquí para que piensen que vives aquí. Y yo así, ¿no? Y es que, oiga, no está bien. Mire, ahí está mi hermano. Y yo le decía de Alex, no, ahí está mi hermano y con mi esposa. Y usted entenderá que esos asuntos, ¿verdad? Cuando la persona empieza a dar la vuelta, y yo creí que me iba a agarrar a trompadas, en ese momento me extiende la mano y me dice, soy fulano de tal. En realidad yo soy el jefe de todos estos. Que empieza. Y eso es de animales que les grita la camioneta. Yo me quedé así. Eso solo lo hace un animal. Y para la siguiente que yo los caiga, los corro, Señor. Usted nada más me dice quiénes son. Lo tengo todo en las cámaras, fíjese. No, les dije, mire, no me acuerdo quiénes son. Y me dijo, ¿están aquí? Dígame de una vez. Es que a lo mejor sí, pero necesito verlo en las cámaras. Sí, uno de ellos acababa de. Pero me detuve. ¿Sabes cuál fue la diferencia entre que yo lo hubiera hecho cuando empecé a ver la bronca en ese momento y lo que sucedió después? Es que si yo lo hubiera hecho al inicio, a lo mejor hasta me agarraban de patadas en la puerta, ¿verdad? Entre los 7 y me decían, te me largas de aquí. Y me mandaban con todo y mis quejas. Pero cuando podemos venir delante del Señor y dejar que se haga a su forma y en sus tiempos, las situaciones se arreglan de manera distinta. Yo solamente tuve que decir unas cuantas palabras amables y describir los hechos. Y esa persona se encargó. Él mismo me dijo, anote por favor mi número.
yo soy fulano de tal, la obra es tal, trabajamos en tal, todos están a mi cargo, ¿sí? Este se llama tal, este se llama tal, este se llama tal. Y entonces, ya después de que me dio su número, le escribí: hola, soy Fred Tapia, y me dijo: listo, espero los videos cuando tenga oportunidad. Y yo, o sea, el Señor iba a actuar. Y yo digo, esto no hubiera sucedido hace un mes y medio. El camino de la rendición comienza cuando todas nuestras inquietudes que traemos, todo ese alboroto emocional que nos sucede por los problemas, por las heridas, por las dificultades, por las crisis, por las carencias, por los asuntos matrimoniales, familiares, ministeriales, lo que sea. Cuando toda esa efervescencia se pone delante del Señor y aprendemos a someterlo a Él. Para que, como dice la palabra, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero el mayor obstáculo que nosotros tenemos en cuanto a rendirnos al Espíritu por encima del pecado, lo cual es importantísimo saber que el pecado nos estorba, o de la ignorancia, porque también es importante saber que si ignoramos la palabra y la voluntad de Dios, ¿cómo sabremos cómo rendirnos? Pero por encima de todo eso es la voluntad que aún quiere tener el control de su vida. Ese es el obstáculo mayor. Por esa razón es que la palabra dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, porque son cosas espirituales contra las que peleamos el día de hoy. ¿Y sabes cuál es el mayor enemigo que tenemos? No es el diablo. El mayor enemigo que tenemos es la carne, es el yo, es el que yo quiera seguir teniendo las riendas de mi vida y conducirla como yo quiero. Ese es el mayor estorbo en cuanto a la voluntad de Dios. Cuando la voluntad humana se sienta en el trono, cuando no somos personas quebrantadas, cuando no somos personas que decidimos servir a Dios por encima de lo que opina este, de mi trabajo en el ministerio, entonces estamos perdidos, porque estamos sirviéndonos a nosotros, le estamos sirviendo a otros y no al Señor de la obra. ¿Me explico? Mientras ese yo siga en ese trono, guiando a mi alma, diciéndole cómo debe hacer, cómo debe decidir, el Espíritu Santo no tendrá la libertad de fluir en mi vida. Esto es sencillo. Dios no comparte el gobierno de tu vida. Dios no cohabita con el orgullo de querer controlar nuestra vida. Él no negocia con la autosuficiencia. Él no lo hace. Pasen los de la alabanza, por favor. La principal obra del Espíritu Santo en el creyente no es primero el poder y los dones y las proezas y las cosas que Dios puede hacer contigo y con tu vida. Lo principal en la obra del Espíritu Santo no son los dones de los que te ha provisto para que Él opere y haga cosas extraordinarias en la iglesia. La principal obra del Espíritu Santo en el creyente no son ni siquiera las experiencias espirituales. Todas esas pueden animarte en un momento dado, traerte una descarga del reino de los cielos a tu vida y levantarte y ponerte en pie. Pero en realidad, lo principal de la obra del Espíritu en el creyente no son las grandes señales y los prodigios, sino el quebrantamiento. El que seamos quebrantados hasta reducir el hombre interior a nada. Cuando ves que tu hombre interior se está reduciendo a nada y ya no es el que toma el volante para querer llegar a un punto, sino que aprendes a esperar, Señor, ¿y cómo hago? Ahí comienza la verdadera rendición. Hasta que tu alma deje de interferir
con su espíritu, porque solo cuando el alma ha sido callada es cuando la voz del espíritu comienza a ser más clara. Cuando tu alma se calla, la voz del espíritu suena, porque tu alma es la primera que va a querer saltar para decirte: no, ya no sigas ahí, ya no. ¿Ve lo difícil que es el matrimonio? Ya, rompe eso. Llevas tantos años, ya intentaste esto, intentaste aquello, hiciste aquí, hiciste allá, ya fuiste hasta el psicólogo. Porque la carne siempre va a querer dar su opinión. La carne es la que te va a decir: pues cómprate otro. Pues ya compraste 3, pues un cuarto, te falta color azul, ya tienes amarillo, tienes blanco, tienes rojo. Y despilfarras dinero que era para otra asignación. Y no aprendes a ser sabio en la forma en la que compras. La verdadera rendición no sucede en lo espectacular y en lo público. Escucha, cuando nosotros nos vemos aquí como hace un rato rindiéndonos al Señor, es algo hermoso porque nos anima, nos animamos unos a otros. Pero el verdadero impacto debe de estar en lo secreto. Cuando nosotros decidimos esperar en lugar de actuar por nosotros mismos. Cuando nosotros soltamos la preocupación que tenemos, dejándole a Dios todos nuestros asuntos y dejar de estar ansiosos de querer ser nosotros los que resolvamos los problemas. Una de las cosas que a mí me da un indicativo, para los que me conocen más de cerca, una de las personas que a mí me da un indicativo de que yo ya me estoy poniendo ansioso, es que mi ojo se pone contento, porque de pronto empieza y brinca de gusto. Estrés. Y los que me conocen saben que cuando me está brincando el ojo, ya hasta ni me dicen nada, nada más ven mi ojo moverse así como: ay, el pastor. Ya se me está acumulando la chamba y necesito hacer algo. Es tiempo de ir nuevamente y rendirme delante de Él. Cuando nosotros soltamos esa preocupación y dejamos a Dios los asuntos, en lugar de estar buscando resolverlos por nosotros mismos, lo involucramos y le hacemos parte. Entramos en el orden del reino de los cielos y el reino de los cielos saca la cara por nosotros. Cuando nosotros seguimos el orden del reino de los cielos, aunque la autoridad cometa errores, tú vas a permanecer firme porque estás en Cristo y no en esa persona. Cuando nosotros optamos por seguir sirviendo al Señor por encima de toda herida y de todo conflicto, es una verdadera señal de la rendición. Ya no son mis emociones tomando el control. Esto sucede en lo secreto, donde decidimos obedecer y no necesariamente entendemos o queremos. ¿Cuántos de ustedes han tenido que obedecer una instrucción de Dios pero no querían? Levanta tu mano porque necesitamos alentarnos unos a otros. No eres el único patito feo, ¿verdad? No, a todos nos ha tocado hacer cosas que no queremos con tal que el reino siga avanzando y con tal de hacer la voluntad de Dios. Eso es rendición, donde detenemos nuestra opinión aún teniendo la razón en ocasiones. Hay ocasiones que el Señor te va a hacer apelar a tus autoridades, pero hay ocasiones en que te va a decir: hey, yo me encargo. Eso es una oportunidad para la rendición. Cuando guardamos silencio en el alma y dejamos de estar justificando el por qué actué así. Ponte de pie, por favor. Cada uno de estos momentos estamos rindiéndonos, estamos cediendo terreno. Repite conmigo: cediendo terreno.
estamos reconociendo que yo no soy el centro. ¿Me explico? Que ni siquiera sabemos gobernar nuestra vida. ¿Es tu situación? Estás en camino a la rendición. Que necesitamos, y lo reconocemos, ¿verdad? Que necesitamos que su Espíritu no sea un asistente. Porque para muchos de nosotros el Espíritu Santo es un asistente. Hazme esto, hazme aquello, dale aquí, enséñale fulano, me hizo tal. ¿Me explico? Y el Espíritu Santo no es un asistente. El Espíritu Santo es Señor en nuestra vida. Es el mismo que Jesús y es el mismo que el Padre. Él no es un asistente para mejorar tu calidad de vida cristiana. El Espíritu Santo no es el asistente de la solución de los problemas de nuestra vida cuando yo ya no pude. Él es Señor. Sea tú Señor o no, Él es Señor. Y es mejor y nos conviene que sea nuestro Señor a saber que Él es Señor, pero no es mi Señor. Yo sigo gobernando. ¿Me explico? Porque muchos aceptamos al Espíritu Santo como guía. Decimos, es que a mí el Espíritu Santo me habla, ¿verdad? Y me guía. Pero no es tu dueño. Cuando te dice, ama a tus hijos, no los amas. Cuando te dice, perdona a tu esposo, no lo perdonas. Cuando te dice, suelta, eso pasó hace 10 años, ya entrégalo, no lo sueltas. Pero es que a mí el Señor me... ¿Y de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve vivir en el engaño de que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos ha dado esto, aquello, la sensibilidad para tal cosa, el don fulano de tal, o que yo en otro tiempo hice aquello, tal, y estamos llenos de nostalgia por las proezas del pasado, pero el día de hoy ya no vives bajo su señorío. ¿Me explico? Jesús es o suficiente o no para transformar todo lo que te cuesta y lo que te pesa. Te hago la pregunta, ¿es suficiente o no? Lo es. Aunque no lo creamos, lo es. Y te lo podrán decir todos los que han sido transformados un día en su vida, porque el Señor los tocó y pudieron ver cómo transformó lo que parecía imposible. Es que yo no podía perdonar a mi esposa, pero lo hice porque el Señor me llevó a ello y me enseñó amor y me enseñó humildad y me quebrantó. Ese es el proceso de la rendición. Cuando yo dejo de mirar a todos los demás para comenzar a poner mi vista en el Señor. Créeme, no necesitamos colocar nuestra opinión en todos los asuntos de la vida de la gente. Que te importe la opinión del Señor sobre ti, ahí está la relevancia. A veces lo aceptamos para que nos guíe, pero no como dueño. A veces sí es nuestro ayudador, pero no es mi autoridad. A veces sí es el consolador, pero no es mi gobernador. Mientras Él no sea Señor absoluto de nuestra vida, van a seguir comenzando otros eneros. Y va a venir enero del 2027, enero del 2028, enero del 2029. Y los años van a seguir avanzando. Ponme las fotos, por favor, hijo. Les puse unas fotografías, denme 2 minutos más. Les puse unas fotografías porque quería ilustrar esto al inicio y se me fue la onda. Me agarré. Estas fotografías las sacó un hombre. Él se llama Peter Funch. Él es un danés y él hizo un proyecto. Él se paró en la esquina
de la calle 42 y Vanderbilt en Nueva York. Y del 2007 al 2016, él tomó 2 fotografías diarias. Una a las 8:30 de la mañana en esa esquina y otra a las 9:30 de la mañana, cerca de donde está la terminal Gran Central, la que es muy famosa y de los relojotes y que está muy bonita. Y empezó a tomar fotografías. Y después de todos esos años de analizar miles y miles de fotografías, empezó a ver cómo la gente pasaban los años y seguía utilizando la misma ropa, la cual tal vez pudiera no significar nada. Pues me gusta mi chamarra, ¿no? Pues la tengo 20 años, es desde la secundaria, está toda agujerada, pero me gusta. ¿Cuántos no han querido tirar unos tenis que les encanta, verdad? Ya están aguaditos, suavecitos, ¿verdad? Ya casi te hablan, me olvidas, ¿no? Pero pasaban los años y la gente seguía teniendo la misma actitud, los mismos rostros apagados y las mismas sonrisas, el mismo apuro por llegar al trabajo y el estrés que les provocaba. Y no importaba cuántos años sucediera, se les veía en el rostro la misma preocupación, se les veía en el rostro, ¿verdad?, la cara de un jefe que los estaba apremiando para que llegaran. Los alimentos, por ahí hay una foto de uno que está tomando un frappé. Bueno, el mismo frappé todo el tiempo él lo tomaba. Y también estaban las que sonreían y también estaban las que tenían una buena actitud. Pero ¿sabes? Algo yo pude ver en medio de todo esto, y es que pueden seguir pasando los años y nosotros ser la misma persona en el interior. Queremos seguir cambiando nuestro exterior, pero quiero decirte algo: no hay como cambiar el interior para que tu exterior cambie. Veíamos en el curso de principios básicos, hay una raíz para todo en nuestra vida. Nos explicaba Irene, la resistencia a la gracia de Dios es nuestro mayor problema, y nuestra falta de fe en la obra de la cruz es un problema terrible en medio de nosotros. Y van a seguir viniendo otros eneros y vamos a seguir haciendo las mismas cosas si no aprendemos a rendirnos delante de Dios. Y si no aprendemos a soltar el control de nuestra vida y dejar que Él sea el que gobierne sobre nosotros. Dios no nos quiere en el mismo estatus. Dios no nos quiere que cada año batallemos con las mismas cosas. Dios no quiere que nos enfrentemos a las mismas situaciones. De verdad, Dios no lo quiere. Dios quiere que tú aprendas, si no sabías sonreír, aprendas a sonreír por encima de tus circunstancias. Si no sabías amar, que dejes de estar rechazando a la gente que te quiere amar y comiences a dejarte amar. Que si tú no oías consejos porque tú decías, no, yo sé cómo resolver estos asuntos, hoy aprendas a que tú no tienes la última opinión, y que el Señor por eso pone multitud de consejeros, porque ahí está la sabiduría, para que empieces a hacer cosas que no te habías aventado a hacer y dejar atrás lo que te está estorbando. Cierra tus ojos. Hermoso Dios, nos rendimos a ti, Dios. A ti me rindo, Señor, a ti me rindo, Señor. Díselo a Él.